Hola, tenemos por delante la corrección del examen que habéis hecho el lunes 5 de septiembre de 2022, en este caso del segundo parcial. El modelo con el que voy a trabajar es el tipo E, pero te vale para cualquiera de los otros mientras estemos hablando del segundo parcial que has hecho ahora. Como siempre digo, son correcciones personales, vamos a razonarlas para poder entender muy bien cómo he llegado a esa conclusión. Si no estás de acuerdo con alguna, pues lo comentamos. Y a posteriori, pues siempre se puede hablar con el equipo docente si hay alguna que no coincide. Si es así, yo siempre lo voy a añadir aquí en la información del vídeo, así que todo estará actualizado por si estás viendo el vídeo, esta corrección para repasar de cara a otros años. Vamos entonces con el examen. Muy bien, vamos con el examen y tenemos aquí, primera pregunta, ¿cuál de los siguientes tractos aparece lesionado en los pacientes que han perdido la capacidad de que la mano se adapte a la forma de los objetos al intentar manipularlos? Y dice, por ejemplo, intentar coger una pelota de tenis y que los dedos formen una pinza que se requiere para manipular objetos con precisión. O si son de pequeño tamaño, pues cómo podemos coger, ¿no?, el bolígrafo a la hora de escribir. Esto ya nos está dando muchas pautas, nos están dando extremidades, es decir, serán vías que circulen por la parte lateral, y como nos habla de los dedos, es vía directa. Por esto es que selecciono córtico-espinal, corteza, médula espinal, lateral, directamente. La A es córtico-vulvar, esto tenemos que es únicamente para lo que es cuello y cabeza. La C dice córtico-rubral, la córtico-rubral, como vemos, es indirecta, sí es lateral, nos ayuda con el tema de los movimientos de los brazos, pero no llega a conectar con el tema de los dedos, así que nada. Y córtico-espinal ventral, pues sí es directa, pero va por la parte ventral, tiene que ver con la postura, con la locomoción, no con las extremidades. Esta sería del tema 12. Vamos con el 2. Vamos con el 2. Dice, en relación con el procesamiento auditivo, sabemos que... Y bueno, aquí, esto es acordarse, bastante detalle, como digo yo, y es la D. Es decir, la percepción auditiva está implicada en dos vías de procesamiento en paralelo que muestran una segregación, es decir, se separan llegado un momento dado de manera ventral y dorsal. Sabemos que eso sucede también con la vista. Entonces, la parte ventral es el qué y la parte dorsal es el dónde o el cómo. Esto es correcto. La denominada región central o núcleo A1, que tiene la corteza auditiva primaria, presenta una organización tonotópica que se va manteniendo a lo largo de toda la comunicación, ¿no?, desde la cóclea. Así que esto es verdad. La C dice existen áreas corticales, parietales y frontales que corresponden a la estimulación auditiva y que a veces se superponen con la estimulación visual. Es verdad. Entonces, esto sería el tema 11, marco que todas son ciertas. 3. Entre los diferentes sistemas sensoriales, la filogenia del sistema visual ha sido muy estudiada. A este respecto, sobre la organización de las vías ópticas de los vertebrados, sabemos que... A ver, te cuento. Yo aquí he marcado la C. Dice, se considera una fuerza de presión selectiva que impulsó en algunos tetrapodos, 4 podos, ¿no?, las extremidades, como ranas, ratones y conejos, el cruce contralateral de las vías motoras implicadas en la respuesta de escape. Sí, cuando están esas 4 patas, pues tenemos el peligro, digamos, ¿no? En el hemisferio izquierdo, por ejemplo, la respuesta motora siempre es contraria al área visual. No. Lo que es contrario es el registro de la información, ¿no? Pero al revés, la información motora tiene que volver a pasar al mismo área del campo visual. Eso quería decir. Bueno, vamos a ver las demás alternativas porque considero que sería bueno descartarlas. La A dice, se caracteriza porque en todos los mamíferos se produce un cruce parcial de estas fibras en el quiasma óptico. Aquí, detalle. En todos los mamíferos, a ver, tenemos por ejemplo ranas, ratones y conejos que el cruce no es parcial, el cruce es completo. Todo el hemisferio derecho pasa aquí al núcleo geniculado lateral y el izquierdo al derecho enterito. Entonces, todos los mamíferos, cruce parcial es donde me chirría y ya no me cuadra bien. La B, ¿vale? Entonces, por eso está, pues, lo del parcial. La B dice, se ha mantenido sin cambios a lo largo de la filogenia desde peces hasta mamíferos. De nuevo, nos está hablando
filogenia del sistema visual, claro, yo en parte dices, bueno, a ver, sin cambios, ya vemos que los cruces son parciales o son completos, que luego cuando tenemos a nivel de peces y anfibios está el techo óptico, toda esa información, ¿no? Que es el registro, el inicio del comportamiento, luego más avanzado ya tenemos el propio tálamo, el registro, así que es por eso que se ha mantenido sin cambios, pues no, exactamente sin cambios no, así fuchi, y el resto de opciones son correctas, pues por eso me decanto solo por la C, ¿no? A ver qué te parece, este sería el tema estamos hablando del 10. ¿Cuál de las siguientes estructuras no se encuentra en el mesencéfalo? Tenemos que esto es el locus coeruleus porque pertenece al puente, libera noradrenalina, así que por ese motivo solo sería la sustancia negra, la sustancia gris periaqueductal, el núcleo rojo, todo eso sí pertenece al mesencéfalo y esto lo encajaríamos en el tema 8, ¿vale? Podría encajarse bien. Dice la 5, las células de la glia radial de la zona ventricular del neuroepitelio cortical, ¿qué pasa con ellas? Pues vamos, yo digo que estoy de acuerdo con todas. Realizan divisiones que producen directamente neuronas, es verdad. Al avanzar el desarrollo con frecuencia generan a través de progenitoras intermedias, las PI, y se consideran las células madre o progenitoras primarias directas. Pues correcto, ¿no? Que tenemos las ventriculares y luego las que van a migrar, van a ir a la parte externa y tendremos las intermedias externas que darán. Así que yo esto lo veo correcto todo. Tema 9. 6. La corteza somatosensorial primaria. A ver, considero que presenta una organización somatotópica, el homúnculo sensorial, ¿no? Está representado el mapa de nuestro cuerpo, no en el orden en el que tenemos las piezas encajadas, ¿no? Ni tampoco en el tamaño, la proporción no encaja con lo que es la parte física, pero sí con la que es importante. Entonces, las yemas de los dedos están sobre representados en comparación con el resto, la parte de los labios, todo esto, ¿no? En comparación con, por ejemplo, pues con los muslos. Bueno, la B está integrada en las áreas 5-7 de Brodmann. No, a ver, las áreas 5-7 de Brodmann encajan con el giro precentral. Pero es que cuando estamos hablando de la somatosensorial, es el giro postcentral. El surco, el giro postcentral, 1, 2, 3, 4, esto ya es la parte, ¿vale?, más parietal, así que por eso considero que no son todas correctas. Sí, que me quedaría solo con la A. Porque es eso, es el post, no el pre. Y luego el 5-7 tiene que ver con la parte parietal posterior, entonces por eso encajó solo la A y esto lo pondríamos en el tema 11. La 7. Entre las sustancias liberadas por el sistema nervioso que pueden modular la función inmune, pues nos encontramos a todas. Tenemos tanto la noradrenalina, los péptidos opioides endógenos, la acetilcolina, perfectamente, tema 14. 8. En relación con las hormonas tiroideas. A ver, ¿qué sabemos de las hormonas tiroideas? Pues que su deficiencia, el hecho de que falten durante las primeras semanas del desarrollo, provoca graves alteraciones neurológicas. La A no son hormonas peptídicas, son liposolubles. Se liberan en los órganos diana por efecto de las anteriores, así que nada. No intervienen en la secreción, por supuesto que sí, de hecho es que sin ellas no funciona, la hormona del crecimiento no hace su tarea. Esto tenemos tema 13. ¿Vale? Espero que haya ido bien. Vamos con la 9. En relación con la comunicación intercelular entre las células en las que participan las hormonas como mensajeros, sabemos que lo van a comparar con los neurotransmisores. Digo que es la C. Algunas hormonas están implicadas en la regulación de procesos que tienen una duración prolongada, como el crecimiento, la reproducción, tal cual, ¿no? Bueno, el crecimiento, testosterona, estrógenos, o sea, está claro que eso es así. Veamos por qué las demás no son ciertas, ya que tenemos esa alternativa. A ver, la A dice, es más rápida que la comunicación mediada por neurotransmisores. Pues no, las hormonas van más lentas, ¿vale? De más rápida, no. Las hormonas actúan sobre cualquier célula, tenga o no receptores, y esto es una alerta. O hay receptores, ya sea dentro, ¿vale?, intercelulares o de membranas, o las hormonas no pueden hacer su trabajo. Así que, fuera. Espero que no te haya pillado en esta y si no ya lo recuerdes para la próxima. Tema 13, hormonas. 10. Respecto a la participación de la médula espinal en el control motor. ¿Qué sabemos? Y digo yo,
En sus circuitos se generan los patrones motores rítmicos implicados en la locomoción. Es cierto. ¿Por qué descarto las demás? Vamos a ver, estamos hablando de la médula espinal, ¿eh? Nos centramos. Las motoneuronas espinales, bien, reciben órdenes de los niveles superiores, bien, de la jerarquía motora para ejecutar un movimiento de los músculos de la cabeza. Entonces dices, ¿cómo de la cabeza? Si estamos hablando de la médula espinal, de la cabeza se localizan en el tronco encefálico, no en la médula espinal. Que es tronco, extremidades, ¿vale? Tórax y extremidades. El tronco encefálico, cuello y cabeza. Así que la A lo descarto por eso, por ese último detalle de músculos de la cabeza. La B dice, recibe órdenes de la corteza motora primaria, ¿vale? Por el tracto córtico-espinal ventral, ¿vale? A ver, tracto córtico-espinal ventral, bien, la parte del medio, ¿cierto? Para ejecutar movimientos fraccionados o independientes de los dedos. A ver. Córtico, espinal, ventral, no, postura y locomoción. Fraccionados de los dedos es lo que hemos mencionado en las preguntas del principio. Córtico, espinal, lateral, ¿sí? Vale. A ver, más cositas. Así que, bueno, por eso esa la he descartado, ¿vale? Por eso la he descartado porque esto de movimientos, no. Sería correcto si hubiera dicho tracto espinal lateral, ¿vale? Si hubiera dicho lateral estaría bien la frase. Y la D dice, sus circuitos controlan movimientos reflejos que no pueden ser modulados por niveles superiores. Sí, pueden ser modulados, así que por eso no marco esta y marcaría la C. Esto es tema 12. 11. Sobre el procedimiento vamos a ir con la información visual otra vez. Información visual en la retina, que sabemos, y he marcado la B. Tenemos las células de centro OFF se despolarizan. Vamos a dibujarnos esto. Miren, vamos a ponerlo así. Esto es, tenemos centro, que tenemos aquí dos zonas concéntricas. Esta es la parte donde tenemos, esto de aquí es la periferia, ¿vale? Periferia. Y esto de aquí es el centro. Bien, si me está diciendo y traducimos, me dice centro OFF. ¿Qué quiere decir? Que si yo ilumino el centro, que es lo que vamos a hacer, voy a iluminar el centro. Si se ilumina el centro, ¿qué pasa con la neurona? Se apaga porque es centro off. Bueno, pues entonces yo me lo pongo. Digo, venga, si esto pasa, esta se apaga. ¿Se apaga qué quiere decir? ¿Que se hiperpolariza o se despolariza? Si se apaga, es que se hiperpolariza. Así que esto es igual a hiperpolarizarse. Bien, ahora lo contrario pasará si yo ilumino la periferia. Si yo ilumino la periferia, se enciende. Si se enciende, ¿qué significa? Que se despolariza. ¿Vale? Despolariza. Con esto en la cabeza vamos a leer. Nos dice, las células de centro OFF se despolarizan cuando la luz incide en la periferia. Periferia, se enciende, despolariza. Correcto. En la A el proceso es a la inversa, porque dice células bipolares de centro ON, es decir, el centro las enciende. ¿Vale? Entonces esto sería lo contrario. Si el centro las enciende, ¿se hiperpolarizan cuando la luz ilumina el centro? No. Cuando la luz ilumina el centro, se encenderían, se despolarizarían. La C, los campos receptivos de las células ganglionares carecen de organización antagónica centro-periferia típica. Desde luego que no carecen ni para el color, ni para el tema del contraste, así que esa no es cierta, todas no son correctas, solo marco la B, tema 11. 12. En lo referente a las capacidades lingüísticas que pueden compararse entre distintas especies, hay estudios que señalan, pues a ver, yo aquí considero que entre los humanos y los simios antropomorfos pues parecen existir ciertas homologías, es decir, hay un ancestro común, se debe a causas genéticas, herencia, homología, herencia. Razonamos por qué descarto las demás. Descarto las demás porque, a ver, dice, en diferentes especies de aves y mamíferos que poseen cualquier grado de capacidad lingüística, circuitos encefálicos son homólogos. A ver, homólogos es que comparten un ancestro común. Aves, mamíferos están muy lejos y tienen estructuras muy diferentes. Entonces, si han llegado a un mismo punto, esto hablamos de la evolución convergente. Esto significan analogías, ¿vale? Es decir,
por el entorno, por el contexto, la habilidad en sí es la más acertada y por eso tienen la misma habilidad, pero no significa que la causa sea genética, no es homología, es analogía. Por eso, no. Fuera. P de Barcelona dice, solo el encéfalo humano tiene estructuras encefálicas especializadas en la comunicación. De eso nada, o nada. Así que, digamos, en simios, todo esto fuera. C, tanto en humanos como en chimpancés se distinguen las denominadas Broca y Wernicke, es cierto, pero tienen idénticas funciones, no, de hecho están bastante cambiadas. Por eso no está bien. Y solo me quedo con la C. Y esto, capacidades lingüísticas, esto es tema 10. 13. Durante el desarrollo del sistema nervioso, respecto a la regionalización funcional dorsoventral y la médula espinal, sabemos que, y aquí he indicado las señales procedentes del ectodermo y de la placa techo, inducen dorsalización, ¿vale? Que tiene que ver con la coordinación sensorial. Bien. Bueno, vamos a ver por qué descartamos las demás. Pues la B dice el ectodermo y la notocorda son los organizadores secundarios, no son los principales. Los secundarios son la placa techo y la suelo. ¿Vale? La C, dependen de la expresión de los genes OX en orden lineal y tal. No, esto tenía que ver con los núcleos craneales, los nervios craneales a lo largo del tronco del encéfalo, ¿vale? Eso está asociado con eso y tiene que ser un orden lineal muy concreto, temporal, físico, eso es así, pero no para esto. Y luego la D está dirigida a señales inductoras procedentes de los somitas del mesodermo. No, aquí los somitas no pintan. Tema 9. Vamos con la 14. Las neuronas sensoriales somáticas. Vale. De la médula espinal. Reciben información sensorial del tronco y de las extremidades. ¿Correcto? Vamos a fijarnos varias cosas. Estamos hablando de sensoriales, no estamos hablando de motoras. Y se localizan en la médula espinal. Entonces, dice, son neuronas de proyección periférica. Las neuronas de proyección periférica son las motoras. Estas son sensoriales, serían neuronas de proyección central, ¿vale? Central, no periférico, así que esto trampita fuera. La B dice, se sitúan las astas ventrales, de nuevo las astas ventrales son las que van a la periferia, las motoneuronas. Estas se sitúan en las astas dorsales, por eso fuera. Después, forman parte de las columnas dorsales, no. Las grandes, las blancas columnas dorsales son los axones de las neuronas que se encuentran en los ganglios dorsales, en los ganglios, ¿vale? Las que están dentro, porque las ganglios dorsales son las receptoras primarias que se las pasan a estas que están ya dentro en la propia forma de mariposa de nuestra médula espinal. Están detrás, en el asta dorsal, y estas forman las columnas blancas laterales y ventrales, pero las dorsales no, las dorsales son de los ganglios, de los ganglios de las raíces dorsales, ¿sí? Ojito. Pues por eso tampoco. Esto tenemos tema 11. Bueno, no, tema 11 no. Esta lo encajo en el 8, tema 8, mejor sí. Como la siguiente, que también es tema 8, porque aquí tenemos que señala la acción que cumple con estas condiciones. 1. Representa el 5-10% de la corteza cerebral, poquito, en comparación con otras áreas. 2. Incluye la formación hipocampal, bien, y en su mayor parte tenemos 3 capas horizontales. Es la alocorteza, tenemos la arquicorteza, la arquicorteza, la paleocorteza, primero, ¿no? Paleo, arqui, y serían esos dos que efectivamente tienen 3. Y luego estaría la mesocorteza ahí en medio y luego ya está la neocorteza, la neo, que ocupa la mayor parte y que no tiene 3, sino tiene 6. Los hemisferios cerebrales, es que es en general los hemisferios cerebrales, en todos los hemisferios cerebrales tienen por un lado la neo y por otro lado tiene la alocorteza. Y la corteza prefrontal temporal, dices que eso forma parte a su vez, así que nada, sería la alocorteza, tema 8. 16. La consecución de una mayor velocidad, ¿vale? ¿Cómo se consigue que el impulso nervioso sea más rápido, sometido a presiones evolutivas a lo largo de la historia filogenética? Es decir, tema 10. Cefalópodos, cabeza, cefápodos, patas, ¿no? Ahí. Pulpos, por ejemplo. El problema de ir incrementando la complejidad del sistema nervioso en aras de una mayor velocidad de transmisión del impulso nervioso se ha paliado, al menos en parte, gracias a la presencia de ¿qué? Pues de axones gigantes. Si son grandes, la dimensión es el diámetro es muy grande, pueden entrar más iones y es más rápido el impulso nervioso.
La A no es verdad porque aquí los amigos cefalópodos no tienen mielina, entonces de axones mielinizados nada. La C, axones amielínicos, vale, transmiten de manera lenta el impulso nervioso. Lenta, lo ideal es que sea rápida. Tampoco. Y luego dice axones de diámetro muy pequeño. No, pequeño no, grandes, los queremos grandes, ¿no? Que se reservan para circuitos de lucha, huida, búsqueda de comida, reproducción, cosas que son muy importantes para la supervivencia o para la reproducción. Y ese he comentado que sería el tema 10. Vamos con el 17, la pregunta 17. La vía de comunicación por la que las citocinas liberadas por las células inmunitarias alcanzan el sistema nervioso central accediendo al tejido, es decir, se liberan las citocinas por parte del sistema inmune. ¿Cómo llega al tejido nervioso? Si lo hace a través de plexos coroides, los coroides coroidales y los órganos circunventriculares. Pues lo hace porque se liberan al torrente sanguíneo y entonces estamos hablando de la vía humoral. En el torrente sanguíneo los plexos coroides lo absorben, pasarían a través del líquido cefalorraquídeo y luego los órganos circunventriculares, porque en las zonas donde están estos órganos la barrera hematoencefálica es muy finita o inexistente. Entonces por ahí se pueden colar. Por eso selecciona la vía humoral. La vía neural es cuando activan directamente a las células, ¿vale? Las neuronas, pues las activan directamente a ellas por sus dendritas. Entonces no sería eso. La vía antiinflamatoria colinérgica, pues estaríamos hablando de que se libera la acetilcolina, todo el proceso del sistema nervioso autónomo, pues estamos hablando del parasimpático, ¿vale? Entonces tampoco. Y la vía celular, pues porque ahí estarían afectando a las células intermediarias, ¿no? A través. Entonces, vía lo que son las partes de las dendritas y las células. Entonces, aquí es humoral porque es para el torrente sanguíneo. Tema 14. 18. La producción de células de memoria. Las de células de memoria es exclusiva de la inmunidad adaptativa, la inmunidad específica, que se llama también. A ver, la inmunidad humoral forma parte de la adaptativa, la inmunidad celular forma parte de la adaptativa, pero son dos. La humoral tiene que ver con los linfocitos T, no, la humoral tiene que ver con los linfocitos B, ¿vale? Los anticuerpos, quería decir, y la celular con las células activas, que son los linfocitos T. Entonces, las dos se engloban dentro de esta, no es correcto solamente centrarnos en una de las dos. La inmunidad natural es la inespecífica y esta no tiene procesos de células de memoria. Entonces, la B, tema 14. 19. Dice, en relación con las hormonas pancreáticas, sabemos que la insulina, bueno, a ver, yo he marcado la B de Barcelona, porque el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre, es cierto. La A dice, la insulina provoca aumento de niveles de glucosa en sangre. No, al revés. La insulina se libera cuando la glucosa en sangre es elevada, se libera y recoge, guarda y da de comer al resto de células. Por eso no es cierta. La C de casa, la insulina se libera al disminuir los niveles de glucosa en sangre. No, al disminuir no. Ella los disminuye porque han aumentado. Todas las opciones son falsas, bueno, la B sería correcta. Tema 13. 20. ¿Cuál de las siguientes hormonas ejercería su efecto una vez que haya atravesado la membrana de la célula diana? Nos está diciendo que esta hormona no necesita receptor de membrana, necesitará receptor intracelular. Es decir, es una hormona que estructuralmente, químicamente es liposoluble. Bien, ¿cuál es liposoluble de las que tenemos aquí? Esteroides y tiroideas. A ver. Vasopresina, hormona estimulante de tiroides y la prolactina se liberan todas en el hipotálamo. Hipotálamo no, en la hipófisis, ¿vale? En la hipófisis. La vasopresina, neurohipófisis, prolactina, adenohipófisis, delante, hormona estimulante de tiroides, también adenohipófisis. Esta se libera por la hipófisis, pero recordemos que la producción es del hipotálamo. Entonces, estas tres son peptídicas, por lo tanto son hidrosolubles, no encajan. La que se encaja es la testosterona, que es la hormona sexual, esteroides, cierto, tema hormonas, tema 13. 21. En relación con las células de la cresta neural, pues vamos a decir que todo es cierto. Migran guiadas por las rutas que establecen las moléculas de la matriz extracelular, quedan determinadas por la matriz extracelular de su vía migratoria. De hecho, decíamos que si las ubicábamos en regiones diferentes es la matriz la que les lleva y las va a marcar como neuronas o no. Y esto será una vez que la matriz
haya madurado, cuando la matriz extracelular madura es cuando empieza todo este proceso. Tema 9. 22. Si se quisiera tratar una enfermedad autoinmune mediante procesos de condicionamiento clásico, las respuestas inmunitarias, ¿qué procedimiento sería teóricamente el más adecuado? Entonces, a ver, aquí, el más adecuado, inicialmente digo, pues, ¿qué tenemos? Tenemos un estímulo neutro y lo asociamos con un inmunosupresor, porque, a ver, ¿qué pasa? Que la enfermedad autoinmune, ¿cuál es la causa? La causa es que ese sistema inmune está muy activo y está lesionando células sanas, nuestras, que no nos hacen daño, las está atacando. Entonces, lo ideal es rebajar la actividad para que aquello no avance tan rápido. Cojo un estímulo neutro, lo asociamos a un inmunosupresor y esperamos que con esa asociación, mediante condicionamiento clásico, este estímulo neutro se transforme en un estímulo condicionado, ya no haga falta que tomar ningún inmunosupresor. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que digo, bueno, esa clavadita. La opción de ver todas las opciones son correctas, digo, bueno, a ver, utilizamos una sustancia con efectos inmunosupresores como estímulo incondicionado. Sí, es parte de lo que se está diciendo aquí, es verdad. Sí, luego habría que hacer el proceso de asociación, pero eso está bien. Ella hace la inmunosupresión condicionada. Entonces, pues sí, porque se trata de entonces, pues todo es. Ese ha sido mi proceso. Tema 14. 23. Respecto a las fibras postganglionares simpáticas. Después, simpáticas, liberan noradrenalina. ¿Qué sabemos? Toditos sabemos que en su mayoría provienen de cuerpos celulares localizados en los ganglios autónomos de la cadena paravertebral, que se sitúan muy cerca de la propia médula, ¿cierto? Entonces tienen unos axones muy largos. B. Liberan el neurotransmisor noradrenalina o norepinefrina, sí, que se transformará en adrenalina o en epinefrina, ¿verdad? C. Sus axones establecen sinapsis con los órganos inervados por esta división. Sí, los post con los órganos, sí, en general son axones muy largos y los órganos les quedan bastante lejos en comparación con las parasimpáticas que están más cerca, las post de los órganos. Así que todo está bien, todo parece bien. Tema 12. 24. Las hormonas esteroides. Esteroides, recordamos que estos son liposolubles. Entonces, modifican la expresión de los genes porque entran hasta la cocina. Siempre ejercen su efecto mediante receptores de membrana no, son lipo, con lo cual entran intra. Se liberan en la hipófisis anterior, los esteroides, ahí tenemos las sexuales, por ejemplo, tenemos las de la corteza adrenal, así que no es la hipófisis anterior, son las glándulas diana. Y son hidrosolubles, tampoco son lipo. Fíjate que son hidrosolubles y lo de los receptores de membrana se anulan una a la otra, eso ayuda. Esto tema 13. 25. Los sistemas moduladores de control motor. Vale, moduladores, estamos hablando del cerebelo y de los ganglios basales. La B. El cerebro-cerebelo modula la actividad de las áreas motoras de la corteza, participando en la programación de secuencias de movimiento y en su coordinación temporal. Vale. Sí, suena muy bien. Vamos a ver las demás. Además, la A. Espino-cerebelo, vestíbulo-cerebelo envían órdenes motoras directas a la médula espinal. Esto es alerta. Los sistemas moduladores no entran en contacto jamás con las motoneuronas. No. Su función moduladora la ejercen a través de las vías que descienden de la corteza, o de los diferentes núcleos del tronco del encéfalo. Nada de comunicación con las motoneuronas, ni del tronco, ni de la médula espinal. Esto alerta máxima. No. La C dice, los ganglios basales elaboran las órdenes motoras, vale, a ver, ganglios basales, órdenes motoras, bien, de inicio o disparo de movimiento. Esto, amigo, hay que dejárselo al cerebelo, Esto tiene que ver más con estímulos interiores, no es necesario lo de fuera, la emocionalidad, o sea, no. Inicio y disparo, codificando la fuerza mediante un código temporal, cerebelo. Así que esto lo descarto. ¿Todas son verdad? Pues no lo considero así. Y marco la B. 26. Entonces esta control motor, tema 12, ¿vale? Tema 12. 26. Sobre los receptores olfatorios, ¿qué sabemos? Y digo, son neuronas bipolares que se regeneran periódicamente a diferencia de lo que ocurre, pues en general con la mayor parte. Aunque es que tenemos células basales, ellas son las que acá andan fabricando más, pero sí, la frase estaría bien. Las demás dice, en su prolongación axónica, ¿vale? Se localizan las moléculas receptoras de... No, eso es en la otra, en la receptora, los pelillos, los cilios, así que no. C.
En sus prolongaciones dendríticas, vale, se generan potenciales de acción. Potenciales de acción, no. Potenciales pasivos, los de acción son en el axón, ¿no? O sea, eso ya descuadra, vale. D. Mantiene la misma frecuencia de disparo, aunque su exposición sea prolongada. No, se produce, como en la mayor parte de los receptores sensoriales, la adaptación sensorial. Con el tiempo se percibe menos, ¿no? Nos vamos adaptando, ¿no? Y responde menos ante el mismo estímulo. Así que eso no lo veo bien. No lo veo bien. Tema 11A. 27. Dice, el fenómeno de adaptación sensorial. Lo que acabamos de comentar, ¿no? ¿Qué pasa con la adaptación sensorial? Pues que los receptores, a pesar de que la información que están recibiendo sensorial sigue siendo la misma intensidad y todo, empiezan a informar menos y luego, de hecho, pueden dejar de informar por completo, ¿no? Porque hablan más de los cambios, informan más de los cambios. Entonces, elijo la C. Consiste en la reducción de respuesta de los receptores sensoriales, correcto, a pesar de mantener la misma intensidad de estimulación. La A dice, se produce por cambios en la fisiología neuronal en el sistema nervioso central. Eso se le llamaría la habituación. A ver, la habituación es porque los receptores sí que mandan la información perfectamente, pero ya a nivel del sistema nervioso central se ignora. Eso. Así que la A, no. Después, la B, consecuencia, disminución de intensidad. No es que el estímulo reduzca su intensidad, se mantiene igual, es que lo percibimos cada vez menos, es cosa de nuestra percepción. Y D, provoca los receptores tónicos, solo respondan a iniciarse, no tiene que ver, ¿vale? El tónico necesitan tónico, los básicos, todo esto que hablábamos, entonces... pues eso, la C de casa considero, y esto lo vemos en el tema 11, que es con toda la información somática, o sea, del somatosensorial y todo. Y ya nos quedan 3, vamos a ver qué pasa a la 28. Suponga que un estudio comparativo de 2 especies de mamíferos que viven en un mismo hábitat, tiene el cociente de encefalización de una especie, ¿vale? De una especie, o sea, la especie A tiene cociente de encefalización 1. Y la B tiene 2. ¿Qué significa esto? Traducimos antes de ver opciones. Si tiene 1, quiere decir que el tamaño de su encéfalo es exactamente el que le corresponde por tamaño físico. La B nos está diciendo, pues mira, estas aves tienen el doble de encéfalo del que en realidad necesitan. Entonces tienen bastante neuronas que están ahí diciendo, pues si nos ponemos a hacer cosas creativas, y si podemos aprender habilidades, porque la información sensorial, la información de que los órganos vayan bien y todo esto está cubierta ya, es que sobramos aquí, ¿vale? Entonces la B tendrá mayor capacidad de plasticidad, de aprendizaje, la A no, ¿vale? La A no. Entonces por eso digo, pues a ver, el cociente de encefalización de la especie B es compatible con que esta especie pues haya actuado la selección K. La selección K, en inglés, care, es decir, cuidado, mayores cuidados, eso permite que el encéfalo se pueda desarrollar más, pues sí, puede tener todo el sentido. Porque las demás, verás, mira, dice, el cociente de encefalización de la especie indica que corresponde a una especie con gran plasticidad neuronal. La A que tiene lo que tiene que tener, no. Si dijera eso de la B, sí, pero de la A no. Luego, la C dice, el peso del encéfalo en la especie B es el doble que el de la especie A. El peso del encéfalo. Cuidado, no. Lo que me dice es que su encéfalo es el doble de su tamaño corporal. Lo que no sabemos es cuál es su tamaño corporal. Tú imagínate que estamos hablando de que la especie A, ¿vale? La especie A es un pelícano. Vale, yo creo que pesa un pelícano por el pico grande. La especie A es un pelícano, ¿vale? Y la B es un colibrí. Entonces el pelícano es más grande de tamaño. Entonces también tendría que tener en proporción el cerebro más grande, ¿no? Bien, el colibrí tiene un cuerpo más pequeñito y claro, en proporción, entonces el colibrí, que es la B, tiene, esto es en mi ejemplo, no sé si es así, para que entiendas lo que quiero decir. El colibrí, por ejemplo, tiene el doble de encéfalo del que necesita por cuerpo, pero eso no significa que su cerebro sea el doble que de los pelícanos. No quiere decir que su encéfalo sea el doble. Si un cuerpo tiene más pequeño, pues no. ¿Sí? ¿Me he explicado? ¿Vale? En relación a ti, yo tengo más cerebro del que debería tener por cuerpo. Y eso nos puede diferenciar, por ejemplo, de ballenas o de elefantes que tienen un cuerpo muy grande, tienen un encéfalo muy grande, pero claro, en correspondencia con ese cuerpo.
Y por eso la C es un poco trampa también, no. Y la D, el peso corporal de la especie B es el doble y dale. Que no vamos a comparar con el peso del encéfalo, no, es la proporción lo que es el doble. Así que ya está. Esto sería tema 10. 29. El proceso de apoptosis, es decir, la muerte neuronal programada que ocurre durante el desarrollo del sistema nervioso, considero que es la A, se produce en las neuronas que no obtienen una cantidad suficiente de neurotrofinas de las células diana. Sí, sustancias necesarias para crecer, ¿no? Para crecer. O han llegado tarde o se han conectado, entonces ya no hay para ellas. La B dice, únicamente afecta a las neuronas del sistema nervioso central, no nos han dicho nada de eso, estamos hablando en general. ¿Vale? De hecho, el factor de crecimiento nervioso y todo esto se ha estudiado con las del periférico. Luego se descubrió el factor que tiene que ver con el crecimiento del cerebro, ¿vale? Pero esto se estudió inicialmente con el periférico, así que no tiene sentido esta afirmación, o sea, esta afirmación no procede, creo. Y la C ocurre únicamente en el periodo postnatal temprano, ¿no? Y pre también. Es muy pequeña, me está diciendo que la apoptosis es muy pequeña y dices, no, o sea, se puede producir entre el 25 y 75% de las neuronas, es muchísimo, ¿vale? O sea, de 5 nada. Así que 29 considero que es la A y esto es el tema 9. Y por último, tenemos a los tractos propioespinales que están formados por agrupaciones de axones. Los propioespinales son interneuronas, es decir, son neuronas que no salen de la región donde están. Esto sería el tema 8, ¿vale? Directamente. Y son interneuronas con axón largo de la médula espinal exacto, ¿vale? La B dice, son interneuronas, bueno, sí, segmentales, no, porque se dice que no salen de un segmento y estamos hablando de propioespinales que sí conectan secciones distintas y se bifurcan y tienen el axón muy cortito. ¿Qué va? No. Interneuronas que hacen relevos intercomunicando diferentes niveles del tronco encefálico. Aquí igual te ha pasado que dices, interneuronas, vale, hacen relevos, comunican diferentes zonas, dices del tronco encefálico, no, esto es la médula espinal. Y luego, neuronas de proyección, del proyección, no, son interneuronas. Entonces, por eso me quedo con la A. Y esto sería todo con este examen. Estas serían mis explicaciones. Ya me dices qué te parece, si estás de acuerdo, si se te ha dado igual. Vamos a ver qué tal las correcciones. Quedan más exámenes. Ánimo, ¿vale? Que esta es una carrera de fondo. Si no ha ido bien, irá bien la siguiente vez. Pero lo importante es no desanimarse y continuar. Te mando un abrazo muy fuerte y salimos.